Gracias, gracias. Vamos a preparar para poder compartir la pantalla. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. ¿Tuvieron práctico comisión 1? ¿Alguien de la comisión 1? ¿Hay algún alumno de comisión 1? No, profe, no dimos ningún práctico. Bueno, gracias Ricardo. ¿Y de comisión 2? Acá, profe. Hola Jere. Sí, dimos hasta la serie 7. Comisión 2 hasta la serie 7. Sí. Muchísimas gracias. ¿Y de la comisión 3, chicos? No, profe, no vimos. Supuestamente mañana, pero no hay clase. Bueno, mañana teóricamente la serie 7. Sí, pero no hay clase. Perfecto. Bueno, no se olviden de ir haciendo sus revisiones de contenido. Mensajerías rurales para todos. Ahí para que me vean. La semana próxima sería la última clase de teoría. Ojalá Dios quiera, podemos también hacer presencial y virtual. Así que la semana próxima es la última, chicos, de teoría. Comisión 3 hizo hasta la serie 7. Gracias, Joselina, muchas gracias. Le decía entonces que la próxima semana es la última clase de teoría, tanto virtual como presencial. Miren en el Moodle las fechas de las revisiones de contenido, estén atentos a las revisiones de contenido, porque una vez que terminamos las revisiones de contenido se vienen los parciales, chicos. No se olviden de controlar las fechas. ¿Algún comentario, algo que quieran comentarme antes de empezar la clase? ¿Algún comentario, chicos, que quieran hacer? No, profe. Bueno. Profe, Sí. buenas. ¿Usted sabe cuándo es las próximas mesas? Próxima mesa, ¿qué mesa? ¿De qué mesa? Mesas finales. Ah, a fines de noviembre, creo que fines de noviembre empieza. No estoy seguro. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay ningún otro comentario, entonces chicos, vamos a proceder al tema número 9 del programa. Tema número 9 del programa. Para ello vamos a compartir la pantalla. Acá está. ¿Ven todos? Chicos, ¿están viendo la imagen? Gracias. Sí, profe. Gracias.
Bueno, el título dice Física Nuclear, parte 1, porque la próxima clase, que es la semana que viene, con el tema número 10, daríamos la segunda parte de física nuclear. Lo que hoy vamos a dar es prácticamente los conceptos básicos necesarios para poder entender el tema número 10. El tema número 10 probablemente sea de mayor interés porque es la radiación ionizante interactuando con la materia. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? ¿Qué sucede cuando ingresa la radiación? Ingresa la radiación a nuestro cuerpo. Disculpen. Bueno, vamos a comenzar con algo que ustedes seguramente ya saben. Que seguramente esto ya ustedes lo habrán visto en química. La estructura del núcleo atómico, de cualquier núcleo atómico. Disculpen. Ahí le está diciendo que el núcleo atómico es la parte más pequeña de cualquier átomo, pero, siempre hay un pero, donde se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Esto también seguramente ustedes ya saben. Lo que van a aprender acá es que las partículas que forman un núcleo atómico, que ahí tienen la imagen, el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga eléctrica, son partículas subatómicas. Y para nosotros en física lo vamos a llamar simplemente nucleones. Cada vez que hablamos de nucleones, estamos hablando de las partículas que están ¿dónde? Dentro de cualquier núcleo atómico. También ya sabrán que Z es el número de protones o número de electrones, y A, número másico, que es igual al número atómico más el número de neutrones. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Gracias, Miri. Gracias. Una de las pocas personas que siempre está respondiéndome. Realmente muchísimas gracias. Sigamos. Acá vuelvo a decir lo mismo. Prácticamente toda la masa de un átomo, ¿dónde se encuentra? En un núcleo atómico. ¿Qué diámetro en promedio tiene cualquier núcleo atómico? Pregunta, revisión de contenido, 1,75 femtómetro. ¿Qué es el femtómetro? Es una unidad de longitud. Acá está la equivalencia. Un femtómetro es 1 por 10 a la menos 15 metros, o sea que es algo extremadamente pequeño. La fuerza que mantiene a los protones y neutrones es la fuerza nuclear, que es denominada fuerza nuclear fuerte, mientras que la fuerza nuclear débil es la responsable de lo que vamos a aprender más adelante, que es la radiación beta. Pero lo que ustedes tienen que entender es que los nucleones están dentro del núcleo por fuerzas nucleares fuertes. Fuerte en el sentido de la intensidad que tienen, comparada con la fuerza nuclear débil. Ahora bien, sigamos. Vamos a hablar de la energía de enlace. La energía de enlace, o también llamada energía de ligadura, ¿qué es? ¿Qué es esto, chicos? Para poder entender la energía de enlace o ligadura, que es la diferencia de masa, miren estas imágenes. Acá tenemos dos protones, o sea, dos partículas con carga eléctrica positiva. Entonces, dos protones multiplicados por la masa en del protón más dos neutrones, entonces 2 por la masa en del neutrón,
La masa total, si yo empiezo a contar así, 1 a 1, me da 4,03188 UMA. Recuerden que UMA, unidad de masa atómica. Así es, UMA. ¿Está bien lo que dije? Se supone que ustedes ya saben lo que es UMA. Gracias, Mili. Ya tenés medio parcial así, ayudándome. Ahora bien. Mica, profe. Bien, ahora sí, parece que se acordaron todo el profe. Entonces, les decía que si sumamos en forma individual dos protones y dos neutrones, nos da la masa de 4,03188. Pero si nosotros sumamos la masa de la partícula alfa es núcleo de helio doblemente ionizado. ¿Qué es un núcleo de helio doblemente ionizado? Tiene dos protones y dos neutrones. Si sumamos la masa de la partícula, observen, es la misma. La lógica me lleva a pensar que debería dar la misma, porque se trata de los mismos personajes. Pero cuando yo lo sumo como un conjunto, resulta ser que tengo menos masa. ¿Y dónde está la diferencia de masa? Esa diferencia de masa se va a llamar energía de ligadura o energía de enlace. ¿Se entendió, chicos? Miren que eso es fundamental. Bien, sigamos avanzando con la teoría. A partir de ahora, esta imagen se va a repetir constantemente, a veces más grande, a veces más chica la imagen, pero es el símbolo de ¿qué? De peligro, porque hay radiación. Por eso lo estoy usando, para que les quede en la cabecita a ustedes que cuando vean este símbolo, más vale ni se acerquen. La radiactividad o radioactividad, ¿qué es? Y ahí yo le escribí. Eso mismo. Ahí le escribí algo para que ustedes copien. Hay algunos elementos de la tabla periódica que no tienen un balance correcto entre protones y neutrones. Por lo general tienen un número excesivo de neutrones, como el caso del uranio. Entonces es muy difícil de mantenerse unidos dentro del núcleo. Y ese desequilibrio se corrige por la liberación de ¿qué? Del exceso que tengo de neutrones o el exceso que tengo de protones. Y esa liberación es radiación. O también, si lo hacen en forma de partículas alfa, partículas beta o radiación gamma. En el caso de la radiación gamma, la liberación es natural, es espontánea, porque se dan núcleos atómicos que son inestables. ¿Qué quiere decir que sean inestables? Que se encuentran en un estado de excitación, por lo tanto, tienden a buscar un estado estable. Y en esa búsqueda de lograr la estabilidad es que liberan naturalmente radiación. Bien, se había cortado, ustedes ya saben que cuando se corta, tienen la paciencia suficiente como para volver a conectar. Vamos
volver a compartir la pantalla, un poquito de paciencia y ya volvemos. Estábamos hablando entonces del concepto de radiación. Recuerden que todos los núcleos inestables tienden naturalmente a ser o querer ser estables. Y en esa búsqueda de estabilidad es la liberación de energía que se llama radiación. Sigamos, vamos a volver a compartir la pantalla. Acá estábamos. Vamos a la siguiente imagen. Sí, te escucho, David. ¿Qué pasó? Cuando tiene exceso de neutrones, dijo que se libera la radiación. Cuando tiene exceso de neutrones o tiene exceso de protones, entonces ese exceso se tiende a liberar. Que tenga 2 o 3 de más, no hay drama. Pero si vos miras, por ejemplo, el uranio tiene una barbaridad de exceso de neutrones comparado con la cantidad de protones que hay. Bien. Eso no deja de ser ese elemento porque tenga un exceso de protones. Muy bien tu pregunta, David. Muy bien. No deja de ser el mismo elemento porque en algunos casos tarda miles de años en reducirse el material. ¿Está? Justamente ahora entramos en esa parte que vos estás preguntando. Pero te felicito por la pregunta. Primo, yo veo que tu amigo fantasma nunca llega, lo lleva esperando, fumando cigarro y toda la mierda. ¿Qué la opción B para pagarme mi plata cuál es? ¿Qué te parece, Guillermo Antenor Gauna, si apagas tu micrófono? Gracias. El primer concepto que nosotros vamos a definir es el concepto de vida media. ¿Qué se entiende por vida media? Es el tiempo que tarda en decaer la mitad del valor original. Es el tiempo que tarda en caer la mitad del valor original de alguna cantidad de un elemento radiactivo. Entonces la vida media es un tiempo que hay que calcular en que caiga la mitad del valor original de una sustancia. Con esto también respondo a la pregunta del compañero. Vamos a ver ahora un poquito de formulitas. No se asuste. La radiactividad, recuerden, es un proceso aleatorio. Es un proceso aleatorio. Entonces, hay muchas fórmulas estadísticas. Si bien en algunos casos se lo estudia como un efecto determinístico, en la mayoría de los casos es un proceso totalmente aleatorio y se lo estudia básicamente con fórmulas estadísticas, porque hay que hallar probabilidades. Entonces, volvemos a repetir el concepto de vida media, miren el símbolo que uso, el tiempo que tarda en caer la mitad del valor original de alguna cantidad de algún elemento radioactivo. Teniendo en cuenta esto, vamos a definir el concepto de actividad. Profe, ¿Qué es la actividad? Sí. disculpe, o sea, que un proceso aleatorio es que va cambiando, ¿puede ser? Al ser un proceso aleatorio, vos no sabés nunca en forma exacta. Por lo tanto, podés calcular probabilísticamente lo que va a suceder. Acordate que acá estamos hablando de una escala en femtómetro, a la menos 15 es la longitud. O sea, no vemos. ¿Está? Pero está muy bien tu pregunta. Sí, gracias. Entonces, gracias a vos. La actividad lo vamos a definir como la variación de la cantidad de sustancia que tenemos en la unidad de tiempo.
Quiere decir que la muestra inicial se va transformando en la unidad tiempo. Y esto es directamente proporcional a una constante por la muestra n, que es la muestra antes de desintegrarse. ¿Qué es esta constante? Esta constante lambda la vamos a llamar constante de desintegración en la unidad de tiempo. Constante de desintegración en la unidad de tiempo, por lo tanto la unidad es 1 sobre segundo. ¿Qué unidad tiene la actividad? La unidad actual es el becquerel, que equivale a 2 por 10 a la menos 7 Curie. El Curie es una unidad antigua en honor a Madame Curie, que fue que descubrió todas las propiedades de radiación gracias a que trabajó con un elemento que se conoce muy bien el día de hoy, que es el uranio. Bien, la inversa de la constante de desintegración, 1 sobre lambda, es tau, que era tau, vida media. Y si aplicamos el concepto de vida media, es decir, tiempo que tarda en decaer la mitad del valor original, entonces escribo tiempo que se reduce a la mitad, y esto se puede demostrar que es igual al logaritmo natural de 2 dividido la constante de desintegración. Recuerden, chicos, que el periodo de desintegración no es lo mismo que constante de desintegración. ¿O es lo mismo? Es exactamente lo mismo. En algunos libros, sobre todo los libros de los españoles, aparece como constante de desintegración. En los libros de física que están dando vuelta por América van a encontrar como periodo de desintegración. Y recuerden que el concepto para uno u otro caso sigue siendo el mismo. Sigamos. No se asusten, porque esto recién comienza con la cantidad de fórmulas que hay. Cuando hablamos de átomos, la ley de desintegración se puede demostrar a través de lo que se llama una ecuación diferencial si llega a este resultado. N es la muestra que tengo después de un cierto periodo de desintegración. N sub 0 la muestra inicial multiplicada por la función exponencial elevado a menos constante de desintegración por T, que es el tiempo. Si trabajamos con masa, M sub 0 la muestra la masa inicial y lo que me queda después. Si trabajamos con actividad inicial y actividad total. Y si hacemos un cociente entre N dividido en sub 0, fracción sin desintegrar. La fracción sin desintegrar puede ser en función de los átomos o masa, que es sobre N sub 0, o la actividad A sobre A sub 0. Digamos, hay 4 series radiactivas naturales en nuestra tabla periódica. ¿Cuáles son? La familia del torio, la familia de Neptunio, la familia del uranio 238 y la familia del uranio 235. Y acá respondo a lo que hoy preguntaba el compañero. Miren el uranio, semivida en años, 4,51 por 10 a la 9 años. O sea, millones de años tarda en desintegrarse el uranio. Miren lo que es el torio, 1,41 por 10 a las 10 años. Profe, Años. Sí, David.
¿Y eso puede ser alterado o no? Mediante No, porque el uranio es un elemento natural en la Tierra. no le digo en algún proceso que haga el ser humano puede ser alterado o no. En absoluto. Ok. Por eso, en los lugares donde hubo alguna explosión o un escape de radiación, todos sabemos que después no hay forma de ser habitable esos lugares. Bueno, estas son entonces las 4 series o familias radiactivas. No es cualquier elemento de la tabla periódica, está muy bien especificado. Ahora vamos a ver cada una de estas familias. Empecemos por la del uranio 235. Lo que ustedes están viendo acá es la secuencia del proceso de cómo se va transformando. Acá tenemos el uranio 235, pasa a torio 231 a través de los años, paladio 231, actinio, torio 227, acá en forma paralela radón, francio, y así radón, y así. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al plomo 207, que es el elemento estable. Es el producto final estable, chicos. Uranio 235 es un producto inestable que emite radiación en forma natural y a medida que va emitiendo se va transformando en cada uno de estos elementos hasta llegar a un elemento estable. Sigamos con la que sigue. El torio. Fíjense el recorrido que tiene el torio hasta llegar a este isótopo del plomo, que sería el plomo 208. El uranio anterior era el plomo 207, este llega hasta el plomo 208. Sigamos con el uranio 238. Toda la secuencia de familia hasta llegar a este producto estable que es el plomo 206. Y el último, el neptunio, va a llegar al bismuto 209, que es justamente el producto estable. Quiere decir que acá se sabe perfectamente bien, si se trabaja con neptunio, dónde vamos a ir a terminar, o si trabajamos con uranio 238, dónde vamos a ir a terminar, o si trabajamos con uranio 235, a dónde vamos a ir a parar. Ahora bien, unidades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros aprendimos unidades de energía como por ejemplo el joule. 1,6 por 10 a la menos 19 joule equivale a un electrón voltio. Electrón voltio es unidad de energía. 10 a la 6 electrón voltios representa un mega electrón voltios. Un giga electrón voltio representa 10 a la 9 electrón voltios. Un teravoltio equivale a 10 a la 12 electrón voltios. Son todas unidades que se utilizan en física nuclear. Y ahora vuelvo a repetir lo que les dije hoy. Cuando hablamos de la unidad Curie, el Curie representa 3,7 por 10 elevado a la 10 desintegraciones por segundo. Y lo que les dije hoy, un becquerel, 2,7 por 10 a la menos 11 Curie. Sigamos. Unidades. Yo sé que esto parece complicado, pero es fundamental que lo sepan. La actividad, recuerden, normalmente se utiliza becquerel. El Curie es una unidad histórica en honor a Madame Curie. Rutherford ya prácticamente no se usa. La exposición, que después voy a explicar qué significa, normalmente tenemos el Roentgen o en los laboratorios coulombio por kilogramo.
Dosis absorbida, se usa el rad y el gray. Como el gray es un valor extremadamente grande, por ahí es más común encontrar el milligray, que es un submúltiplo. Cuando hablamos de dosis equivalente, recuerden Siever. Mire cómo se simboliza Siever. Es muy común el millisiever. Cuando hablamos de dosis efectiva, se suele usar tanto el Siever como el REM, que es Röntgen hombre equivalente. Todo esto, chicos, está en cualquier libro de física nuclear. No hay para desesperarse. Sigamos. Ahora, ¿cómo nosotros detectamos, cómo medimos la radiación? No hablamos todavía de los tipos de radiación, que eso va en el tema 10. Hasta acá nosotros estamos tratando de entender que gracias a los protones y neutrones hay núcleos que son inestables y que gracias a un proceso de desintegración llegan a núcleos más estables, y la emisión natural espontánea de energía es la radiación que tiene estos materiales. ¿Cómo lo detectamos? Y puede ser por tres mecanismos muy diferentes. Los contadores de ionización. Esos contadores pueden ser cámaras de ionización o contadores de centelleo, son los detectores de fósforo, cristales centelladores o centelladores líquidos, o dispositivos de seguimiento de partículas, cámara de niebla, de chispa, de burbuja. Es decir, que ustedes tienen muchísimas formas de medir, detectar dónde hay radiación. Es más, cuando uno trabaja en un ambiente donde se está manipulando radiación, uno tiene en el bolsillo del guardapolvo, tiene un dosímetro, que es justamente un detector de radiación. Sigamos. Voy a ver si me acuerdo, para la próxima clase les voy a mostrar. Creo que tengo una foto por ahí cuando yo trabajaba en un reactor nuclear. Sigamos. Dosimetría. La dosimetría, chicos, es el estudio de la cantidad de dosis que se puede manipular en beneficio de mejorar la calidad humana. Y acá aparece el primer concepto, que es la exposición. La exposición significa cuando yo me expongo, como por ejemplo cuando me voy a sacar una placa de Torres. La exposición, con la letra X, se define como la cantidad de cargas o de iones que me están atravesando el cuerpo o que quedan en el cuerpo en la unidad de masa. ¿Alguna pregunta? Por ahí hice la pausa a ver si me están siguiendo. Bien, sigamos entonces. Exposición. Acá está, chicos. La variación de la carga de iones en la unidad de masa. Sigamos. En la unidad de masa. Dosis absorbida. Acá está la formulita. No se preocupen tanto por la fórmula. Yo les sugiero que se preocupen por las unidades, que es fundamental. Para dosis absorbida usamos el Gray. Gray es en el sistema internacional. La unidad vieja, antigua de mi época, es el rad, dosis de radiación absorbida. Efectividad biológica relativa. ¿Qué quiere decir EBR?
es la relación entre los efectos biológicos provocados por una dosis absorbida y los efectos de la misma dosis producida por la radiación tomada como referencia. Sigamos. Más de dosimetría. Dosis equivalente a la dosis absorbida, ponderada por la diferente eficacia biológica de las distintas clases de radiación. Cuando hablamos de distintas clases de radiación, no es solamente radiación alfa, beta, gamma, puede ser cualquier otra. Por ejemplo, acá tienen fotones de alta energía, neutrones de alta energía, etcétera, etcétera. Esto sí es muy importante. Factores de ponderación. ¿Qué es esto? Quiere decir que en nuestros órganos, por ejemplo, la dosis efectiva, quiere decir que la sensibilidad que tiene cualquier órgano de nuestro cuerpo o nuestro tejido, que a partir de ese valor, que es el límite, empieza a haber problemas. Miren, para el estómago 0,2, para el esófago 0,05, tiroides, huesos. Esto está perfectamente tabulado en todos lados, chicos. Sigamos. Dosis comprometida es la cantidad de dosis que recibió una persona durante los próximos 50 años a partir de una cierta cantidad de material radioactivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Si vamos a un caso hipotético exagerado, si por algún motivo alguien se tragó una pastilla de uranio. ¿Pastilla? ¿A qué le llamamos pastilla? Al uranio que se utiliza en un reactor nuclear, que cuando está listo para ser usado en el reactor, tiene el tamaño de un botón de la camisa. Por supuesto, no es solamente uno solo. Todos los botones de camisa están debidamente encapsulados en lo que se llama, tiene un nombre específico para armar las vainas de uranio. A eso se refiere. Si uno accidentalmente se tragó una pastilla de uranio, toda su vida va a estar con problemas, y en teoría, porque no va a vivir mucho. Sigamos. ¿Qué tipo de reacciones podemos lograr? ¿Qué tipos de reacciones podemos lograr nosotros con el uranio? El primer caso es la fisión. ¿Qué quiere decir fisión? Significa romper. Cuando se bombardea con una partícula, como por ejemplo el neutrón, se bombardea núcleo de uranio. Entonces rompemos el núcleo. Obviamente que cuando controlamos la fisión, es entonces que tenemos un reactor nuclear. La otra reacción es la fusión, donde observen, puede ser la fusión de deuterio, se unen dos deuterios y se obtiene tritio, o puede ser el caso de la fusión de protones. Sigamos. Trazadores. Esto es extremadamente importante. ¿Qué son los que está en Formosa, que tenemos medicina nuclear? Los trazadores son sustancias que se utilizan para inyectar en el cuerpo humano, por ejemplo, para medir el tamaño de las tiroides.
Dentro de esa sustancia se adiciona una sustancia emisora de radiación. Por eso se llama trazador, porque se lo incorpora con la sustancia que va a circular por el cuerpo, pero el trazador va directamente al órgano sensible que uno necesita determinar. Por ejemplo, en el caso de las tiroides, tiene sensibilidad ¿a quién? Al yoduro de sodio, al yodo que está acá, al yodo 131. Si a nosotros nos hacen un trazador de yoduro de sodio, significa que por 8 días, en realidad es 8,11, 8,11 días que vamos a estar liberando ¿qué cosa? Yoduro de sodio. 8,1, 8,11 días que vamos a tener que estar completamente aislados del resto del núcleo familiar, con una atención adecuada, con todos los utensilios que usemos, van a tener que aislarse, nunca más volver a tocar, etcétera, etcétera, porque 8,11 días estamos liberando radiación. Pregunta hasta acá, nadie pregunta nada, yo sigo. Entonces, profe, los trazadores son sustancias para medir la tiroides. Si usas el yoduro de sodio, sí. Acordate que cada trazador es sensible a un órgano en particular. Hablando de los yoduros de sodio, en Estados Unidos, por ejemplo, en los lugares donde están las centrales nucleares, los barrios que están alrededores tienen a su alcance pastillas de de yoduro de sodio. Para saber si realmente está bien lo que estoy diciendo. A ver si me están siguiendo. Nadie pregunta nada. Voy de vuelta. Los trazadores permiten detectar, por ejemplo, tamaño de órganos. Permite detectar si hay algún tumor en algún órgano. Ahora bien, yo le decía que existen en ciudades que están en su interior o muy próximo a centrales nucleares, cuando hay peligro de radiación o de escape de radiación o pasa algo raro, la población inmediatamente consume una pastilla que es suministrada por el gobierno. ¿Para qué? Para proteger ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman estas glándulas que están acá? Tiroides. Tiroides. Muy bien, muy bien. Y así, ¿por qué le digo tiroides? Porque es el más sencillo, el más fácil de todos, de protegerlo. Sí, yo sé igual porque tengo hipotiroidismo. ¿Y qué usas? ¿T3, T4? Sí, estoy tomando levotiroxina de 100 y de 50. Muy bien. Pero una cosa es usar una droga para que tu tiroides funcione como debe ser. Y otra cosa es tomar una sal
para proteger tu tiroides de la radiación. Son dos cosas muy distintas. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. En el caso de usar un trazador con, y acá les muestro el yodo 131, 8 días vos tenés circulando en tu cuerpo, 8 días que vos estás liberando y que esa cantidad de sustancia inyectada se reduce a la mitad. Ejemplo, hipotéticamente, si a vos te introducen un trazador de iodo de sodio digo un ejemplo grosero, 1 gramo, quiere decir que después de 8 días vos vas a seguir teniendo 1 gramo. No, la mitad de 1 gramo, así va a ser 0,5. ¿Se entiende? Sí, Chicos, profe. bueno, y después de 8 días otra vez, en lugar de tener 0,5, ¿cuánto voy a tener? 0,25. Y después de 8 días, en lugar de tener 0,25, voy a tener la mitad. Y así hasta llegar a lo que dice acá, 2 meses. O sea que 2 meses yo voy a estar totalmente aislado. Porque si no, estoy contagiando con radiación a toda persona que se aproxima a mí, que me toca, o que compartimos el mismo vaso, lo que fuese. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es la secuencia de desintegración? Ejemplo grosero, si nosotros incorporamos 1 gramo después de 8 días, porque la constante de semidesintegración es 8,1, pero pongámosle 8 nomás, después de 8 días, 1 gramo se reduce a 0,5. Pasado 8 días, nuevamente, el 0,5 se reduce a 0,25. Pasado 8 días otra vez, se te revuelve a reducir la mitad. Así que prácticamente uno tiene 2 meses hasta que la cantidad de iodo de sodio que está dando vuelta en tu cuerpo ya es tolerable para el resto de las personas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, sigamos. Ahora viene lo último. Por eso dice advertencia. Cuando las personas se exponen a la radiación, llámese rayos X o lo que fuese radiación, recuerden, chicos, que la radiación en nuestro cuerpo es acumulativa. La radiación a la cual nos exponemos, por eso yo hablé hoy de exposición, a la que nos exponemos, es acumulativa en nuestro cuerpo. Miren, efectos reversibles en dosis en eso yo le decía hoy, milisieverts. 1 milisievert es la irradiación médica media anual. 2 milisievert es la irradiación natural media. ¿Qué quiere decir irradiación natural? Las paredes de ladrillo con que se construyen las casas tienen radón y el radón es radiactivo, pero en dosis tan baja que nosotros nos hemos adaptado, por eso no estamos muertos. La banana que consumimos también, chicos, tiene un elemento radioactivo. Eso le dejo la inquietud. ¿Por qué recomiendan que las casas
se ventilen continuamente, abriendo las ventanas y puertas para que circule el aire, porque el aire embolsado que no está circulando a través de las ventanas y puertas aumenta la radiación emanada de quién, del radón. De ahí la importancia de estar continuamente ventilando la habitación, ventilando las casas, chicos. Miren, radiografía del riñón, 10 milisievert por año. Acá está el caso de Chernobyl, por eso lo puse. Dosis máxima anual para los trabajadores, 50. Para los trabajadores en central. Pero esa dosis recibió la población en un radio de 30 kilómetros, o sea que, chao. Alguna patología te va a aparecer. Por favor, el micrófono. Si alguna persona recibe 5 por 10 a las 4 milisievert, ojalá que nunca, miren, muerte en horas o días, lesión del sistema nervioso central. Uno se quemó por dentro. Más allá de la radiación que se está emanando dentro del cuerpo. O sea que vieron que este símbolo de radiación en todo momento lo conservé, simplemente para que se acuerden que cuando ven este símbolo, tomen distancia. Es su vida la que está en juego. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque fui muy rápido, chicos. Muy rápida fue la clase. Muchísimos conceptos, algunos sencillos, otros son más complejos, pero la idea es entender qué hay dentro de un núcleo, qué tamaño tienen aproximadamente los núcleos atómicos, entender que los núcleos inestables liberan radiación, esa radiación, la clase que viene vamos a darle un nombre particular y que la radiación es acumulativa. Hay detectores para medir radiación y la dosimetría nos permite a nosotros estudiar cuando somos expuestos a radiación. Y por supuesto, también les hablé de 4 familias radiactivas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Se entendió bien. Gracias, Mili. Gracias. Siempre está presente Mili. Ah, y Micaela también correleta, si no, ya veo que se enoja. Sí, iba a decir justamente. ¿Viste? Sí lo sabré. Bueno, si no hay ninguna pregunta, recuerden, chicos, que la próxima clase es la semana que viene y es la última clase de teoría que me van a tener que soportar. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar? Recuerden revisar las fechas de las revisiones de contenido en el Moodle. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ahí apareció el cartelito. Terminamos la clase. Chao, profe. Chao, 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 chicos. profe. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Carlito. Profe, tengo una pregunta. Y Kevin. Mañana es la revisión de contenido de esta clase o de la anterior. Mañana no, mañana es feriado.
Hola, Isaac.